Muy buenas. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenidos a la presentación del libro Los Intrusos, ganador del 21º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Me permito presentar a quienes integran esta mesa: el doctor José Guadalupe Salazar Estrada, rector del Centro Universitario. Con la representación de la maestra Zairi Carr, directora de la Editorial Universidad de Guadalajara, nos acompaña la maestra Iliana Ábalos González, coordinadora editorial. Asimismo, saludamos a la maestra Claudia Lisset Vázquez Aguilar, coordinadora de la licenciatura en Letras Hispánicas del museo. Nos acompaña el escritor Ricardo Sigalo. Y le damos la más cordial bienvenida a la ganadora de este 21º Concurso Nacional de Cuento, Alma Mancilla. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor José Guadalupe Salazar Estrada, rector de nuestro centro. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos. El Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola fue instaurado en el Centro Universitario del Sur desde el año 2002 con el objeto de promover el género de cuento literario e incentivar a sus creadores en el país y de esa forma honrar la memoria del escritor jalisciense originario de Zapotlán el Grande, Juan José Arreola. Para ese centro universitario es un orgullo ser la instancia que promueve en conjunto con la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara este importante concurso en el ámbito nacional que se ha consolidado como un escaparate para las y los escritores mexicanos que admiran la obra de este ilustre jalisciense. Hace 104 años, Juan José Arreola nació en una casa de la montaña. Ahí creció y conoció el amor por la palabra y los libros. El municipio de Zapotlán el Grande salió al mundo, pero siempre estuvo presente de alguna forma en su ciudad de origen. La Universidad de Guadalajara, y en particular el Centro Universitario del Sur, se sabe deudor de la vida y obra de Juan José Arreola. Por eso hoy lo recordamos y homenajeamos como un pequeño gesto de su gran contribución. Hasta la fecha se han realizado 21 ediciones, considerando la convocatoria de este año, en la que se han premiado 19 libros de cuento, mismos que han editado por parte de la Universidad de Guadalajara. El jurado de esta edición nos acompañó en la elección de la obra ganadora, Los Intrusos, de Alma Mancilla. Corresponde a la doctora Iliana Olmedo, quien fue la presidenta del jurado, la maestra Liviana Camacho, la doctora Marisa Buendía, quien son grandes escritores. En esta edición se recibieron 628 obras, de los cuales 604 fueron de manera electrónica, 43 fueron descartados por no cumplir con los requisitos, por lo que fueron evaluados 561 en formato electrónico y 24 en físico de participantes que residen en nuestro país y mexicanos que viven en el extranjero como Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia e Italia. A lo largo de estos años, el concurso ha ido haciéndose de un prestigio derivado de la calidad de sus ganadores, así como de la organización y de sus ediciones, de la serie conformada por los jurados. Hoy en día, el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola es uno de los más importantes del país, con el fin de hacer un homenaje permanente a su legado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Guadalupe Salazar Estrada y a continuación le cedo el uso de la voz a la maestra Iliana Ábalos González. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y pues quiero saludar especialmente a las personalidades con quienes tengo el honor de compartir esta mesa y buenas tardes a todos a ustedes también que hoy nos acompañan. A nombre de la editorial de la Universidad de Guadalajara y a nombre obviamente de su directora, la maestra Zairi Carr, quiero agradecer al Centro Universitario del Sur
y a su coordinación de extensión por la invitación que nos hicieron para compartir esta mesa. Para la editorial de la Universidad de Guadalajara es un honor contribuir, como cada año, a la importante y necesaria labor de dar a conocer las plumas actuales de la narrativa nacional. Nos sentimos muy orgullosos de constatar la relevancia que ha tomado el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, coordinado por CUSUR, como ya se dijo, y que hoy por hoy es referente de calidad, prestigio y valor literario de aquellas obras ganadoras y cuyas publicaciones hoy forman parte de este proyecto que nos permite colaborar de manera más estrecha y sumarnos con ello a la difusión de la voz talentosa de narradores mexicanos. Hoy por fin vemos materializada la creatividad y el trabajo de Alma Mancilla en los cuentos que conforman este libro. Los hemos editado con esmero y con dedicación para poner en las manos del lector una obra que destaque tanto por su calidad literaria como por su calidad editorial. Estamos muy contentos de que la obra Los Intrusos de Alma se sume hoy a nuestro catálogo y de ponerlo a disposición de nuestros lectores, de nuestra comunidad universitaria y del público en general. De manera física lo pueden encontrar en esta feria, por supuesto, y hay que conseguirlo porque de verdad está volando. Y por supuesto después en la librería Carlos Fuentes, y también lo pueden comprar de manera digital en nuestra página web. Reitero nuestro agradecimiento al Centro Universitario del Sur, señor rector, gracias a usted también, y por el trabajo en conjunto, y manifiesto nuestro interés y nuestro deseo de seguir participando de esta convocatoria y continuar así con esta importante labor. Muchas felicidades, Alma, y bienvenida a esta tu casa editorial. Muchas gracias, maestra Iliana Ábalos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Los Intrusos de Alma Mancilla, y para ello cedo el uso de la voz a la maestra Claudia Vázquez Aguilar. Hola, buenas tardes. Bien, un gusto volver a verte, Alma, y muchas gracias por estar acompañándonos. Bien, el 25 de agosto se declaró que el libro de relatos Los Intrusos era el ganador del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola en su edición número 21. Y en septiembre, en el marco del Festival Arreolino y de las Jornadas Académicas de la Licenciatura en Letras Hispánicas del CUSUR, su autora Alma Mancilla acudió a Zapotlán el Grande a la ceremonia de premiación. Durante esa breve visita, la autora participó en un conversatorio titulado Cuentos inquietantes, cuentos que dan miedo. Y entonces, Alma nos habló de algunos relatos que desde la niñez le han parecido fascinantes e inquietantes. Por ejemplo, Los zapatos rojos de Andersen, o La pata del mono de Jacobs, La historia de Mariquita de Dueñas, El manzano de Daphne du Maurier, entre otros. Todos estos cuentos pertenecen a lo que estudiosos de la literatura han denominado literatura fantástica, la cual se caracteriza por subvertir lo establecido como real, es decir, aquello que transgrede las normas de lo convenido para descubrirnos lo que culturalmente es invisible o silenciado. En esa mañana, durante su charla, Alma Mancilla nos reveló algunos de los tópicos que prefiere cuando se trata de leer. También fue evidente que es una gran lectora, lo que sin duda se refleja y se agradece cuando la descubrimos también como narradora. Sus intereses como lectora e investigadora, y aquí abro un pequeño paréntesis para comentarles que Alma también es una antropóloga que ha realizado investigaciones en torno a la sociología de la religión. Sus intereses, pues, perfilan las acciones de sus personajes en la obra ganadora, Los Intrusos, quienes gravitan en torno a un elemento perturbador que gradualmente los aproxima a la insanía emocional, física y mental. En el libro Los Intrusos, descubrimos que precisamente es una serie de elementos inquietantes los que van articulando la estructura narrativa de lo siniestro, es decir, aquello que gradualmente va disolviendo en los personajes y también en quienes leemos la sensación de estar anclados en la normalidad,
y lo que nos es familiar en cuanto a objeto o práctica social cobran un cariz inquietante al mostrarnos otra cara, es decir, su faceta oscura. La construcción de los personajes de Alma Mansilla es un acierto y gravitan en torno a un elemento perturbador que gradualmente los aproxima a la dolencia emocional, física y finalmente mental. En cada relato encontramos, desde las primeras líneas, la creación de la atmósfera que generará inquietud o incomodidad. Y finalmente, esa perturbación de los personajes alcanza al lector, mediante la potencia de aquello que se sugiere, pero que no se nombra. Es decir, a través de lo que se enuncia, pero sobre todo lo que se calla. Este recurso se mantiene de inicio a fin en cada uno de los relatos. En este libro tenemos 8 relatos, cuyo elemento común es la manifestación de presencias extrañas, que a ratos se asoman en las historias, pero que generalmente persisten de manera soterrada, es decir, que se perciben en los entresijos de los relatos y con mayor claridad conforme se avanza la lectura. Este recurso se encuentra con más intensidad mientras más nos aproximamos al final, en los que la tensión generada por la trama se potencia al no tener un cierre concreto. Alma Mansilla es, sin duda, una autora que debe leerse. Este libro es de gran calidad, tanto por la obra de la autora como por el objeto en sí mismo, que ya vimos que es muy bello. La verdad es que es la primera vez que lo veo en físico, ya no quiero, porque lo leí en digital. Felicitaciones también a la casa editora, que ahora ya podemos acceder a los libros ganadores de este importante premio en su versión digital, pero es un libro bellísimo, entonces sin duda voy a correr a adquirirlo y la invitación a que ustedes también lo hagan. Gracias. Muchas gracias, Claudia Vázquez, y ahora le cedo el uso de la voz al maestro Ricardo Segarra. Gracias, Marcos. Bueno, gracias a todos los asistentes. A mí me da mucho gusto siempre ver lleno este salón, el salón que nos asignen cuando presentamos el libro ganador del concurso Arriola, porque, como ya se ha dicho, es uno de los concursos de cuento más importantes del país, y pues para la Universidad de Guadalajara, para el Centro Universitario del Sur, para la literatura jalisciense es muy importante este premio con este nombre, y que, bueno, año con año se convierte en más emblemático, ¿no? Reconocer el esfuerzo que hacen las autoridades, tanto del CUSUR como la editorial, para mantener vivo este proyecto tan importante y trascendente, ¿no? También agradezco la posibilidad que me dan de conversar, de hablar sobre este libro, porque, bueno, me gusta leer literatura, y en días pasados estuve leyendo este libro. Me gustó tanto que pues terminé leyendo otros libros de Alma. Leí El Fulgor, leí El Predicador, y fue esa experiencia buena, incluso un asunto colectivo, porque en Zapotlán hasta nos reunimos a conversar varias personas en torno a la obra de Alma, y tú te diste cuenta de eso también, ¿no? Entonces hay un fenómeno en Zapotlán de lectores llamado Alma Mansilla en este momento. Y bueno, cuando me puse a escribir el texto que tenía que compartir con ustedes ahora, tenía tantas ideas en la cabeza que aparecían de manera simultánea que no sabía cómo estructurar un texto, digamos, coherente, y terminé optando por presentar a ustedes una suma de ideas, digamos, que fueron llegando, son como disparos, flachazos. Disculpen si no hay una lógica argumental, simplemente es la situación emocional que me estaba aconteciendo mientras pensaba en lo que iba a compartir con ustedes. Entonces voy a ir leyendo estos instantes para ustedes.
Los intrusos de Alma Mancilla es el libro ganador del 21º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. El jurado, como ya se dijo, compuesto por Ileana Olmedo, Maritza Buendía y Viviana Camacho, enfatizó, entre otras cosas, que le otorgó el premio por la originalidad del tema, la recuperación de mitos y leyendas desde la perspectiva de lo femenino, además del tratamiento y la configuración de los personajes con profundidad psicológica y el manejo de una prosa elegante. Creo que los instantes que voy a compartir con ustedes lo único que hacen es confirmar estos argumentos que da el jurado. Durante la rueda de prensa en que se dio a conocer la noticia, Alma Mancilla declaró que su libro trata de terrores cotidianos y que más que de terror son cuentos sobre lo inquietante. En todos, dice ella, hay este algo, este alguien, o a veces es el mismo protagonista quien es el intruso, y puede ser algo monstruoso, inusual, sobrenatural incluso, pero también están estos otros terrores más cotidianos. Quizás podemos ubicar a Alma Mancilla entre este grupo de influyentes escritoras actuales en Latinoamérica que están haciendo gran literatura desde las exploraciones de una modalidad muy particular del horror. Son los casos de Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda. En nuestro país quizás podría nombrar a Lola Ancira, quizás Cecilia Udave. A Mancilla le gusta hablar más que del terror o del horror, de lo inquietante o de lo siniestro. Los intrusos está compuesto de 8 cuentos. Los intrusos, La madriguera, Ser comida de fiera, Lamento, Flores, De lo que hay afuera y a veces adentro, Transmisión y La resurrección de Miguel. Los intrusos del libro pueden ser ángeles o gárgolas, flores de un jardín público, supuestas fieras, una voz, la conciencia del mal, el marido que regresa a casa 2 días después de ser sepultado. El intruso puede ser cualquier cosa, extraordinaria o cotidiana. Puede ser el sujeto común y corriente que osa ingresar en un territorio vedado. Las historias de Mancilla atrapan al lector porque en medio de la cotidianidad hay algo que irrumpe y va distorsionando las formas de convivencia y de existencia de los personajes. Ese algo pone en crisis la vida cotidiana. Hay en estas historias una desprejuiciada y soberbia imaginación, una profunda indagación de la realidad y del alma humana. Hay finalmente una inquieta curiosidad por el misterio, el enigma, por la parte irracional de nuestro proceder. Los intrusos son impredecibles. Pueden aparecer en la iglesia justo en el momento de la boda de una hija, en la casa familiar, humilde u opulenta, en un jardín contiguo a la nueva residencia, en el campo que cruzan unos revolucionarios, en un orfanato o en las calles decadentes de la ciudad, en un bosque. Aparecen en todas las clases sociales o en cualquier espacio. Los intrusos tienen inclinación por los niños, las niñas, los adolescentes, como se ve en los cuentos Los intrusos, La madriguera, Lamento y Transmisión. También por las jóvenes, como lo evidencia el título Flores. Los adultos en La resurrección de Miguel. Las personas maduras en De lo que hay afuera y a veces adentro. Y también tiene debilidad por los colectivos. En este caso, un ejército en el cuento Ser comida de fiera. Llama especialmente la atención el dominio de la técnica, la escritura tan personal, el cuidadoso tratamiento de la historia, el conflicto y la trama. Los intrusos muchas veces son ambiguos, al mismo tiempo bellos y horribles, tentadores, siempre terminan siendo irresistibles. Un ángel que también es un demonio, una mujer que es una gárgola, una voz interior que está lejos de ser la conciencia de un niño o una niña,
un grupo de niños que repelen y atraen a la vez, unas flores que pueden ser atroces, que huelen mal y parecen pertenecer más al reino animal que al vegetal, pero ante las que no se puede uno resistir. Quien ve al o a los intrusos se convierte en una especie de isla, va quedando al margen de los otros, de la vida cotidiana y común, entra en un espacio neutro que poco a poco se hace terrible. Aquí lo inquietante es que los intrusos toman a las personas, las poseen, influyen en ellas, pero no porque haya una causa o un efecto aparentes. No es que hayan sido malos o buenas personas, que sea un castigo, una elección. Lo importante es que se manifiestan de manera aparentemente arbitraria y arbitrariamente poseen a sus víctimas. La ejecución verbal de Mansilla es elegante, dice el acta del jurado. Su señal de identidad es la sutileza, la ecuanimidad. Fiel a su condición narrativa, su prosa es precisa y contundente, y en ocasiones ataviada con un halo poético cuando es necesario. Cito algunos ejemplos. En Los intrusos leemos: mi madre murió, la encontramos fría una mañana, acostada en su cama y con un bulto de la frente reventado, con el bulto de la frente reventado, un nido del que brotaron miles de arañas diminutas. En Ser comida de fiera aparece esta frase que podría definir la estética del libro. No había peor enemigo, eso se sabía, que aquel al que uno no podía ver. La protagonista de Lamento es un bulto de carne que se pudre al sol. En Serán comida de fiera se lee: de entre los cerros que se levantan a la distancia como demonios jorobados, a ratos parecía brotar un canto aterido, un llanto como de gato o de niño de teta. Es el viento nomás, mi jefe, le dijo al teniente el sargento Filemón. O cuando regresa a casa el marido resucitado en el cuento La resurrección de Miguel, dice la esposa, pero aquello seguía siendo, no dice la esposa, es el narrador, pero aquello seguía siendo su marido y esta seguía siendo su casa. ¿Qué se le iba a hacer? Lo pasó a la salita con reticencia, no queriendo realmente, como una visita imprudente que llega a deshoras y sin avisar. Los intrusos son prédicas sobrenaturales, oscilantes entre lo sagrado y lo maligno. Alma Mansilla desarrolla sus cuentos con paciencia, no tiene prisa, no corre para alcanzar el clímax ni la conclusión. Todo en sus cuentos tiene una lógica interna y a ella se somete la ejecución creadora, a la perfecta concatenación de sus piezas. Por más terrible que sea lo que acontece, acontece al ritmo de la lógica interna que existe para cada uno de sus textos. Alma Mansilla es la séptima mujer en ganar el concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Su nombre se suma a los de Magali Velasco, Alejandra Villegas Lemos, Carla San Domingo, Amelia Suárez, Andrea Chapela y Elma Correa, frente a otros 13 varones. El equilibrio aún está lejos, pero también es importante apuntar que en las últimas 4 ediciones ha habido 3 ganadoras. Celebremos pues esta tendencia del concurso y celebremos el extraordinario libro que nos ha regalado Alma Mansilla. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Sigala, y es momento de escuchar a la ganadora de este concurso, Alma Mansilla. Sí, pues muchísimas gracias. Como siempre, yo de pronto cuando llega el momento de la presentación del libro, a mí eso me apabulla un poquito porque
resulta que el menos elocuente de la mesa termina siendo el autor, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Ricardo, yo ya quiero comprar el libro, yo no sé si ese es el mío, pero ¿de dónde? Yo me quedé así, dije, ¿dónde compra uno? De verdad, muchísimas gracias. En serio que para mí es yo estoy todavía en estado así como medio catatónico desde la noticia, de verdad. O sea, hacerse acreedora a un premio de cuento de la tradición de la Arreola ya de por sí es un enorme compromiso, es una alegría en la que yo todavía no quepo. Quiero también agradecer, por supuesto, a las autoridades, al rector, el hermosísimo trabajo, ¿no? Ya lo dijeron, de edición del libro, está bellísimo. Yo también lo estoy viendo por primera vez en este momento y el libro quedó de verdad bellísimo, ¿no? Entonces, el contenido, pues ya nos dijo, ¿verdad, Ricardo? Te vamos a contratar para promoverlo. Sí, bueno. Y por otro lado, de pronto yo me pregunto qué voy a decir, porque ya Claudia y Ricardo dijeron lo que yo había pensado decir, entonces de pronto uno se queda un poquito como sin palabras, ¿no? Les platico, a mí me gusta cuando me toca una presentación, pues esperar también las preguntas, las interrogantes que tienen los asistentes, en parte porque creo que ahí es donde uno como autor va también descubriendo ciertas cuestiones en las que no había pensado, más que armarse, ¿no? un discurso como tal. En este caso también a mí me gustaría que sí tuviéramos tiempo para un par de preguntas. Y lo otro que suelo hacer es regresar, creo que sí se oye mi micrófono, sí, es regresar un poquito a lo que yo llamo como la génesis del libro, ¿no? que se está presentando. Al mismo tiempo siempre aclaro que desde mi particular percepción, cuando uno habla del libro que tiene ya publicado, el que tiene enfrente, uno tiene que hacer este trabajo como en retrospectiva, como de revisión acerca de ese proceso porque creó ese libro. A mí me parece que uno parte de una suerte de intuición del libro que quiere escribir. Y esa intuición que está formada también de imágenes, de frases, a veces de una escena, de una película, es en ocasiones lo que lo va llevando, ¿no? a armar el texto completo. Yo escribo cuento y escribo también novela. En el caso del cuento, yo pasé un buen rato lejos de la redacción del cuento. Creo que me concentré durante un par de años en trabajar novela. Así que para mí el regresar a los cuentos ha sido un júbilo enorme, porque redescubro la gran virtud que hay en la escritura y en la lectura del cuento. Creo que yo durante algún tiempo también creí que en la novela uno podía experimentar más, uno podía trabajar más. Ahora lo veo distinto. Yo en este libro en particular, para mí fue de verdad un trabajo de redescubrimiento de la factura misma, ¿no? del cuento. Yo en ocasiones he escrito en el último par de años, Los Intrusos lo escribí durante el encierro de la pandemia, al igual que la novela que vine a presentar el día de ayer, Fulgor. Los dos son, digo yo, como hijos de la pandemia. Se escribieron en esas circunstancias, en ese encierro, y la particularidad en el caso de Los Intrusos es que los 8 cuentos que lo componen fueron escritos, creo yo, ya con un hilo conductor en mente. Yo lo escribí pensando, esto es un libro de cuentos. Yo he escrito cuentos de forma suelta también, en donde de pronto tengo esa intuición de la que les hablo, pero no sé a dónde va a ir más allá de ese cuento en particular. En el caso de Los Intrusos, creo que yo ya tenía una percepción del libro en su totalidad. Y para mí eso fue importante porque
creo, yo no sé quiénes lo han leído, pero me parece que sí hay una atmósfera compartida en los cuentos, esa atmósfera justamente que tiene que ver con el tratamiento de lo siniestro, de lo inquietante y con estas presencias de las que ya nos habló muy bien Ricardo, efectivamente que son variopintas y que de pronto aparecen en de ahí el título, ¿no? Como una intrusión, como una irrupción no deseada, no invitada en las vidas de los protagonistas. También es verdad que a mí me interesaba mucho trabajar la cuestión del miedo, diría yo, no porque yo buscara que el efecto de los cuentos en sí fuera el miedo en el lector, sino porque los personajes como tales sí lo experimentan. Los personajes de pronto sí tienen en esta ruptura una sensación de absoluto desasosiego acerca de lo que les está ocurriendo. Y me parece también importante comentar lo que también ya recalcaban, en este caso tanto Ricardo como Claudia, que más allá del elemento sobrenatural, si quieren, ¿no? Preternatural en algunos casos, que irrumpe en cada uno de los cuentos, a mí me parece que hay efectivamente este otro miedo que tiene que ver con elementos más cotidianos. Y aquí me explico lo que decía Ricardo. Es decir, más allá del miedo a una presencia para la cual no tenemos explicación racional, creo yo que en cada uno de los cuentos hay un miedo distinto, un miedo que tiene que ver con el temor a hacerse viejos, con el temor a que nos abandonen, con el temor a no encajar, que a fin de cuentas son esos miedos con los que podemos empatizar absolutamente todos. Yo estoy convencida de que lo decía también yo el día de ayer acerca del otro libro, de que los mejores textos de lo inquietante, de lo siniestro y de terror son aquellos en donde más allá de este terror visible, de estas presencias, hay un miedo interno muy claro. Creo que los personajes con los que yo suelo trabajar con mucha frecuencia son personajes rotos, diría yo. Son personajes que traen dentro una herida que termina manifestándose, si ustedes quieren verlo así, narrativamente hablando, en esto que vemos o que tiene un rostro sobrenatural o preternatural. Y a mí me parece que es ahí, en ese juego de los miedos que están fuera y los miedos que están dentro, que se crea el verdadero terror. A fin de cuentas, los peores monstruos los traemos a veces adentro. Entonces, a mí me interesaba eso. Para mí era importante que en los cuentos aparecieran de alguna forma esos dos elementos. Y bueno, más allá de eso, yo no sé si tengamos tiempo de leer un pequeño, yo no sé cómo vamos de tiempo, porque luego nos pasan el papelito, nos quedan creo que 10 minutos o algo así, ¿verdad? Si pudiéramos leer un pequeño fragmento, a mí me gustaría del libro, y que tuviéramos ¿no? tiempo para un par de preguntas o comentarios. Bueno, yo les voy a leer. Yo sigo pensando que mi micrófono no se oye, ¿verdad? Sí, se oye bien. Bueno, les voy a leer los párrafos iniciales del cuento que da título al libro, que además es de manera personal mi favorito, que es un cuento en donde las presencias son esta especie de uno no sabe si son ángeles o demonios, ¿verdad? Efectivamente, a mí la cuestión de lo angélico y la forma en que de existir podría relacionarse con lo humano me parece tremendamente perturbadora. Yo no puedo imaginarme que unos seres que son tan superiores o cuya existencia está fundada en una diferencia con lo humano pudiesen ser empáticos hacia nosotros. Esa es de verdad una idea que yo tengo. El libro, el cuento abre con un epígrafe de la Biblia, de Hebreos 13:2, que dice: sin saberlo, hospedaron ángeles. Llegaron al anochecer. Mis padres aceptaron recibirlos porque no quedaba de otra. En el barrio ya habían estado en todas las casas, solo faltaba la nuestra. Yo me puse mi mejor vestido, el amarillo de los solanes al frente, que además era el único que todavía me venía bien.
No era culpa mía si el año había sido malo y yo parecía una legumbre que crecía de más. Todo me quedaba apretado, fruncido, rabón. Dinero para reemplazarlo no había. De los zapatos ni hablar, tendrían que ser los de charol que con una limpiada quedaban. Me lavé la cara, me colgué mi medallita de la Virgen y me miré en el espejo resquebrajado del baño. Parecía yo un espantajo, pero me tendría que aguantar. Lo más probable es que ellos no lo notaran de todas formas. De su llegada veníamos hablando desde hacía semanas. Dorita, la de la esquina, fue quien sacó el asunto a colación. También fue quien nos pasó el problema. Es que acá ya somos muchos, argumentó. En ese entonces los intrusos vivían en su casa, pero era evidente que ya no se llevaban bien. Dorita tenía la mitad de la cara quemada, fulminada, decían las malas lenguas, en un arranque de cólera del intruso mayor. Y fíjese, doñita, le decía a mi madre mientras sus manos callosas retorcían de un lado a otro aquel chal que no le alcanzaba a cubrir la cicatriz, que a mi Jorge le acaba de nacer la niña, ya con ellos no podemos más. Mi madre decía que los hijos de Dorita eran unos desobligados, unos inútiles, todos allí metidos bajo el mismo techo como en la madriguera de un ratón. Sus mujeres, paridoras como conejas, tenían una fama que espantaba. La del más grande ya tenía 6 retoños, críos moquientos y malcriados que a nadie le caían bien. Y este año se les habían muerto 3 niños, todos en circunstancias extrañas. Al hijo mayor, que con frecuencia vagabundeaba en el parque, lo conocíamos todos. Le faltaban 3 dedos de la mano izquierda. Decían que uno de ellos se los había quemado con la vista porque le quiso tocar las plumas en un arranque, no se sabía si de valentía o de imbecilidad. Al principio, mi mamá se quedó callada, sin saber qué responder. Luego, cuando Dorita se marchó, estalló en un llanto histérico. ¿Por qué nosotros, Josué? ¿Por qué? Papá hubo de calmarla con golpecitos en la espalda, como se hacía con los niños de teta cuando tenían que eructar. Ya, le decía mi padre sin dejar de acariciarla. Yo pensé que en cualquier momento de los labios partidos de mamá iban a brotar coágulos de leche cortada, mariposas desguanzadas, sobras de comida putrefacta. Daba coraje si uno lo pensaba bien. ¿Por qué los intrusos no llegaban a casas de gente bien acomodada, allí donde los pudieran alojar mejor? ¿Por qué acá, en nuestro barrio, donde no nos sobraba nada para compartir? Mis padres fueron a preguntárselo al cura, ese hombrecito enclenque al que acá se le pedía consejo para todo. Este puso cara de circunstancia, se sobó la grasienta calva y se puso a citar las escrituras. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, bla, bla, bla. También citó una frase sobre el fuego que llovería sobre los descreídos y sobre la ira de los enviados de Dios. Mi madre concluyó, todavía secándose las lágrimas, que nada podíamos hacer. Esta era la forma que el Señor tenía de recordarnos la infinitud de su poder, de hacernos ver que, aunque distante, todavía pensaba de vez en cuando en los hombres, que, pese a todo, seguía con la vista clavada en su extraña creación. Y bueno, yo aquí lo dejo y espero que se animen a comprar el libro en la casa. Ustedes saben que los libros sin fil son muy apretados. Entonces, en este momento vamos a pasar a la presentación de la convocatoria del 22º Concurso Nacional de Cuento 2023 y pedimos la intervención tanto del doctor José Guadalupe Salazar como de la maestra Ileana Ábalos. Muchas gracias. Para la convocatoria del 22º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola, que ya está publicada, ya se encuentra, ya la pueden consultar, consta de 14 puntos, vamos a abordar algunos de ellos. Primero, podrán participar todos los escritores mexicanos que sean mayores de edad y residan en el país o al extranjero. 2. La forma de envío puede ser entregados en forma física o digital. 3. El periodo de recepción de los trabajos queda abierto a partir de este momento y cierra el 28 de abril del 2023 a las 16 horas, tanto para los trabajos físicos como en digital. 4. Podrán participar las obras que hayan sido premiadas en certámenes. No podrán participar, las obras que hayan sido premiadas en certámenes
similares, los trabajos que se encuentren en otros concursos a la espera de fallo, autores que hayan recibido el premio en emisiones pasadas, ni modo. Personal adscrito a la coordinación de extensión del Centro Universitario del Sur y de la editorial Universidad de Guadalajara. Y el periodo de recepción de los trabajos queda abierto pues, a partir de la presente convocatoria y cierra el 28 de abril de 2023 a las 16 horas, tanto para los trabajos físicos como digitales. Gracias. Y bueno, lo emocionante. El jueves 24 de agosto de 2023, tras la deliberación del jurado y una vez emitido el fallo, se procederá a la apertura de la plica para notificar al ganador. Y este fallo será inapelable y se divulgará en rueda de prensa el día viernes 25 de agosto de 2023. El premio es único e indivisible y consta de 150,000 pesos en efectivo, menos los impuestos correspondientes, así como la publicación del libro por parte de nosotros, la editorial de la Universidad de Guadalajara. Los organizadores cubrirán los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del ganador para que asista a la ceremonia de premiación en Ciudad Guzmán, Jalisco, el jueves 21 de septiembre de 2023 y posteriormente a la presentación de la obra en el marco de la Feria Internacional del Libro, justo como estamos el día de hoy aquí reunidos. Bien, está la convocatoria con sus 14 puntos, puede ser consultada también vía internet. Pues tenemos 5 minutos para si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para adelante, doctor. Para Alma, algunas recomendaciones para las nuevas generaciones de escritores a partir de tu experiencia, ¿qué les podrías decir a los jóvenes? Para la escritura, híjole, yo soy bien mala para eso porque siempre digo que el mejor camino para la escritura es el que le funciona a uno, ¿no? Pero yo pienso que no se puede ser escritor sin ser un buen lector primero. Me han preguntado un montón en estos días yo cómo fue esta como transición, yo no estudié letras, yo soy una prófuga del mundo académico, yo soy antropóloga de formación. Y de pronto la gente me pregunta cómo le hace uno para pasarse, ¿no? Para terminar siendo escritor si no estudia otra cosa. Y a mí me parece que no hay, no está peleado en modo alguno, no está reñido con ninguna otra cosa, porque para mí la escritura o los intentos, yo aprendí por ensayo y error, y yo aprendí vía la lectura, diría yo, obsesiva de los autores que me gustaban. A mí me parece que no hay mejor camino que la admiración total que uno siente hacia esos autores que finalmente uno tiene sus bibliotecas personales dentro, esos que a uno le llaman, y uno opera un poquito por admiración e imitación, diría yo al principio. Entonces, a mí la principal recomendación que yo en ocasiones doy también talleres literarios, y digo, bueno, hay cuestiones como de técnica que uno puede trabajar. Trabajamos novela y yo les hablo de cuestiones de trama, construcción de atmósfera, personajes, etcétera. Pero yo creo que lo más importante, siempre les digo, identifiquen esas obras y esos autores que los maravillan. Y pregúntense frente a esa obra, ¿cómo le hizo? ¿Qué es lo que está haciendo este autor que tanto me gusta? Y uno aprende como a desarmar el mecanismo. Y eso se hace a partir de esta lectura, diría yo, constante. Así que yo los lanzo y los mando a leer más que a otra cosa. Y finalmente, a partir de esta lectura uno va encontrando sus temas preferidos, uno va encontrando, se tarda uno, creo yo, ¿no? en encontrar un poquito lo que uno tiene para decir de manera personal, eso que pomposamente a veces llama uno la voz y etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé si eso exista, pero quiero decir, uno sí opera un poquito a partir de esa búsqueda, ¿no? De los autores que nos funcionan como faro, diría yo, ¿no? en este proceso de la escritura. Así que a leer. ¿Alguien más tiene una segunda pregunta? Y sería la última para cerrar esta presentación. Sí, adelante.
Bueno, yo un pequeño comentario de lo que acabo de escuchar. Me parece que todos tenemos intrusos en nuestras casas, pero no los vemos, no los observamos. Y son los aspectos subjetivos de observación que si pusiéramos atención, pudiéramos refrescar esos momentos. Entonces considero que pues ahí nos estás dando como un poquito de forma de pensar en el actuar diario para poder recrearnos esos momentos, porque no son fantasmas, ¿no? Si decimos de los ángeles, pues los ángeles están en nuestra casa, los intrusos en este momento y en todos los lugares, ¿verdad? Entonces a mí me llega una idea así como de recrear ese cuento en una forma de introspección y de observación subjetiva, ¿verdad? Sí, gracias. En realidad yo creo que no tenemos intrusos solamente en nuestras casas, tenemos intrusos en nuestras cabezas, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, efectivamente, ¿no? Ahí están esas presencias oscuras que no deseamos. A veces es un pensamiento, ¿no? Con el que no podemos. Y esas intrusiones, efectivamente, ¿no? Son a veces las que más miedo nos da enfrentar, ¿no? Sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, no lo sé, ese ya me parece que entramos en terreno psicológico más que de la ficción y yo no me atrevería a decir nada más. Sí. Pues les agradecemos mucho su presencia. Saludos a Alma Martínez. Y que tengan una excelente tarde.